Hace mucho tiempo, una nave dedicada a viajar por un universo de palabras, de sintagmas, de autores y de obras literarias se quedó sin combustible. Pero no todos los dramas son eternos, así que aquí inicia un nuevo recorrido por el universo deslenguado. Bienvenidos a este primer vídeo de la nueva etapa del universo deslenguado. Bienvenidos a el primero de una serie de vídeos que van a ocupar todo el mes de octubre a propósito de la Spooky Season. A ver, espera que me entere. Acabas de decir Spooky Season. Mira, no te avergüences a ti y no me avergüences a mí. Hazme el favor. Spooky Season. ¿Tú crees que spooky, que suena a cookie, con esos sonidos de vocales cerraditos los dos, le hace justicia al significado? ¿Tú no crees que suena mucho mejor, mucho más contundente la expresión en castellano? Ay, claro, es que seguro que ni te has parado a pensar. ¿Cómo te vas a parar a pensar? Mira, te lo doy solucionado. Escucha una en inglés, la otra en castellano y ya decides tú a ver qué te suena mejor. Si es que no te has quedado sin criterio en este tiempo. Spooky Season. Estación escalofriante. Vale. Mira, la vocecita de la conciencia de vez en cuando, pues no está mal escucharla y esta vez vamos a darle la razón. En esta estación escalofriante, en este otoño recién inaugurado, vamos a entrar en un tema que apetece, que provoca escalofríos. El otoño nos provoca escalofríos por el cambio de temperaturas, por el clima, pero también por todas esas historias que solemos asociar a esta época, a Halloween, el crimen, el terror. Así que, como no, vamos a sumarnos a esta corriente, que además nos gusta bastante, sinceramente. Y vamos a explorar en este primer vídeo qué relaciones se pueden establecer entre el crimen y la literatura. En primer lugar, vamos a hablar de los crímenes ficcionales, de aquellos que salen de la mente de los autores y que no existen en la realidad. En segundo lugar, vamos a hablar de una serie de libros que son considerados peligrosos o malditos por su relación con determinados crímenes reales. Y en tercer lugar, vamos a hablar de aquellos casos en los que la realidad tristemente supera la ficción y pasa a formar parte de la materia narrativa. Así que mira, no nos vamos a entretener más, entramos en materia. Bloque 1, crímenes ficcionales. Y es cierto, con muchísima frecuencia la literatura se asocia, al menos en el imaginario colectivo, al concepto de ficción, al concepto de las historias imaginadas, las historias que son plenamente creativas y que salen de la mente de los autores. Sin embargo, esta visión podría ocultarnos la complejidad que reviste todo el proceso creativo. Por una parte, todo lo inventado tiene una inspiración que parte de la vivencia vital de los autores y, por supuesto, también tiene mucho que contar acerca del alma del ser humano, de sus preocupaciones, de las inquietudes, de aquellas cosas que le mueven. Por eso mismo, la ficcionalización del crimen, la invención de crímenes, la invención de actos absolutamente terroríficos, abre las puertas a la exploración de esa parte tan oscura del ser humano. Nos permite reflexionar sobre los límites morales, sobre la capacidad del ser humano de cometer actos terroríficos, sobre la posibilidad o no de justificarlos, y todo esto sin tener que lamentar ningún tipo de víctima. En este sentido, la literatura podría funcionar prácticamente como un laboratorio donde experimentaríamos con el ser humano. Estableceríamos una serie de elementos que serían los seres humanos, a los que llevaríamos a determinados límites para observar cómo se comportan y después poder juzgar si eso resulta verosímil o no y si nos veríamos incluso capaces o no de repetir esos mismos actos. A pesar de la importancia, del peso que creo que tienen todas estas cuestiones, quizás más intelectuales, relacionadas con la creación literaria y con el proceso de lectura, sería absurdo negar que la literatura relacionada con lo criminal nos entretiene. Es más, las cifras de ventas de novela policíaca, de novela negra o de thriller están ahí para demostrarlo. Y creo que de alguna forma todo esto también se podría relacionar con un concepto que tomamos de la literatura clásica, que es el de catarsis. Cómo observar historias extremas, historias terribles, desde la tranquilidad de casa, pueden llegar a producir un descargo emocional muy satisfactorio para el lector. Observar casos muy extremos, sabiéndonos en la seguridad de casa
por una parte nos hace reforzar ese sentimiento de confort, de seguridad, y por otra parte casi nos puede servir como una herramienta para gestionar esos impulsos, esas sensaciones viscerales de rabia que podemos llegar a desarrollar ante determinadas situaciones y que nosotros no somos capaces quizás de gestionar en nuestra vida diaria. El sentido de la justicia dentro de una obra que trata lo criminal o incluso el sentido de la venganza en algunos de los casos pueden resultar casi hasta terapéuticos. Tampoco quiero entrar en demasiadas profundidades en estas cuestiones. La persona que se sienta hoy delante de vosotros no lo hace como profesora, sino como lectora, como aficionada a la literatura. Por lo tanto, voy a dejar aquí aparcaditas estas pequeñas pinceladas de reflexión filosófica, psicológica, que nos podrían llevar a mil y una ramificaciones, y voy a hacer una pequeña aproximación a algunas historias que inventan crímenes, es decir, algunos de los crímenes ficcionales más relevantes en la literatura. Y en ningún caso intento hacer un ranking, simplemente os confieso, me he dejado llevar. Yo me he sentado a escribir y he empezado a hacer una lista de obras que desde mi punto de vista o desde mi experiencia como lectora me parecen interesantes en la exploración del crimen o de la mente criminal. Uno de los primeros títulos en venirme a la mente fue Medea, una obra de teatro de Eurípides, una historia que es muy probable que todos conozcáis. De todos modos, tranquilos, no os voy a desvelar nada de ninguna de las obras que voy a mencionar aquí. Daré algunas pequeñas pinceladas, pero en ningún caso os voy a estropear la experiencia lectora. La historia de Medea nos permite observar uno de esos crímenes capaces de poner los pelos de punta a cualquiera, el modo en que una madre acaba con la vida de sus hijos. A lo largo de toda la historia de Medea podremos observar de qué manera el personaje llega a ese extremo, cuáles son todos los condicionantes que la llevan hasta ese punto. Esta historia clásica ha sido adaptada a cine, a novela gráfica, a poesía y también con frecuencia es utilizada por los medios de comunicación prácticamente a modo de espejo, a modo de mecanismo que explica algunos eventos reales dentro de las crónicas de sucesos. Revisando mis notas me he dado cuenta de que en ese listado de libros que yo hice en el primer guión de este vídeo se han concentrado una serie de novelas que pueden considerarse y que de hecho se consideran prácticamente fundacionales del género de terror, de lo gótico. Me refiero a obras como Frankenstein de Mary Shelley, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de R.L. Stevenson, Drácula de Bram Stoker o incluso El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. A pesar de ese elemento anexo a la fantasía que atraviesa estas historias, creo que todas ellas son bastante certeras a la hora de explorar la complejidad de la mente humana, a la hora de explorar cuáles son los detonantes de la mente criminal. Así, la génesis del monstruo podría encontrarse en la privación de cariño en sus primeros momentos de vida, la falta de control de los propios instintos y pasiones podría llevarnos a territorios muy complicados, el ego sería un tremendo caballo de batalla capaz de empañar el alma de cualquiera, o el debate interno que existe dentro de cada uno de nosotros, un lugar muy peligroso que explorar. Además de estas obras, hubo otro título que creo que está bastante relacionado con ellas que me vino a la mente, que es el caso de La isla del Dr. Moreau de H.G. Wells. No os voy a contar nada de esta obra, pero resulta muy interesante porque uno de los personajes principales es un científico que está realizando una serie de experimentos. Unos experimentos con los que demuestra que no tiene ningún tipo de límites a la hora de someter a las más tremendas crueldades a sus congéneres. A ver, si has leído la novela probablemente te estés preguntando por qué digo esto, y si no lo has leído pero lo vas a hacer te lo preguntarás. Entre tú y yo, los salvajes son congéneres nuestros. Lo que pasa es que a lo mejor no pidieron serlo. La crítica literaria apunta que esta obra de Wells en realidad esconde tras de sí una crítica al colonialismo, a la actitud absolutamente cruel y deshumanizada de las potencias europeas del momento. Todas las referencias bibliográficas que voy a ir haciendo a lo largo del vídeo os las dejo abajo en la cajita de información, colocaditas para que no os perdáis ninguna. Y por cierto, si tenéis cualquier sugerencia, os leo en comentarios. Además de todos los libros que os he comentado hasta ahora, os voy a dejar también la referencia de un ensayo que he consultado para la realización de este vídeo y que me parece muy interesante. Se trata de El monstruo y el asesino en serie, de Vicente Garrido y Virgilio Latorre. Un libro que explora la génesis de la mente criminal, su complejidad, que hace referencia a diversas obras literarias de una manera muy interesante, con una perspectiva psicológica, y que además explora casos reales. Y antes de pasar al segundo bloque de este vídeo, no quiero cerrar las recomendaciones de crímenes ficcionales sin mencionar una obra escrita en español. Y en esta ocasión me ha parecido muy interesante hablaros de El túnel, de Ernesto Sábato. Una obra que es muy breve,
pero que no os va a dejar indiferentes. Estoy segura de que durante la lectura van a ser muchos los momentos en los que vais a sentir rabia, frustración, pues Ernesto Sábato nos lleva de la mano directamente a la mente del criminal. Así, a través de una narración en primera persona, exploramos los motivos que llevan al protagonista a acabar con la vida de la mujer de la que se ha enamorado. No os voy a contar mucho más de la novela porque es algo que debéis hacer vosotros solos, es algo que debéis explorar por vuestra cuenta, y además el crimen en sí mismo no es la parte más interesante. La más interesante y exasperante a partes iguales es la de la capacidad para retorcer la realidad y justificar un acto absolutamente injustificable. Y sin más, pasamos al segundo de los bloques de este vídeo, aquel en el que vamos a hablar sobre libros malditos. La obra literaria, cuando sale de las manos de los autores, pasa a pertenecer al lector, que va a ser quien va a cerrar ese círculo comunicativo, quien va a poner todo de sí para cerrar el mensaje, quien va a partir de su estado anímico, de sus conocimientos previos, de sus vivencias. Y precisamente por esos condicionantes previos con los que a veces leemos los libros, algunos de ellos han despertado algo en mentes criminales. De este modo debemos entender los 3 casos que os voy a contar ahora. Estos libros no son peligrosos en sí mismos, sino que en alguna ocasión algo de lo que había en ellos ha resonado con una mente predispuesta para el crimen y la ha empujado a los actos más terribles. Sin embargo, los libros no son peligrosos por sí mismos. Esas pulsiones criminales ya existían en la mente de ese lector concreto. Como ya os he dicho, van a ser 3 los casos que vamos a explorar. El primero de ellos es Rabia, de Stephen King, una novela publicada en 1977 bajo el seudónimo de Richard Bachman. En esta novela nos encontramos como un grupo de adolescentes son involuntariamente retenidos dentro de su instituto por un compañero que además está próximo a entrar en una institución psiquiátrica como consecuencia de un enfrentamiento que tuvo con un profesor y que produjo en este importantes daños físicos. Bueno, antes de seguir, no se te habrá escapado que estoy intentando practicar el noble arte del eufemismo. Ya sabéis que YouTube es un poquito tiquismiquis a la hora de, bueno, pues consentir determinado tipo de expresiones que ellos consideran negativas. A ver, soy consciente de que este vídeo y este canal no van a monetizar jamás. Y en realidad estos eufemismos me los estoy tomando prácticamente como un juego. Vamos a ver si soy capaz de editar el vídeo, subirlo y evitar avisos de YouTube en la subida. ¿Se admiten apuestas? ¿Lo habré conseguido? No lo sé. Resulta evidente que Stephen King se inspiró en los tristemente frecuentes actos de violencia que se producen en institutos norteamericanos. Se trata, por lo tanto, de una respuesta literaria a una preocupación que existe en el entorno, una manera de explorar esa realidad. Sin embargo, lo que hace que este libro sea considerado maldito son los casos que se produjeron después de su publicación y que fueron relacionados directamente con él. El primero de ellos fue un caso producido en 1988 en California, donde 60 estudiantes fueron reunidos involuntariamente por un compañero y afortunadamente no hubo que lamentar ningún tipo de daño físico. Moral y anímico estoy segura de que hubo varios. La conexión con la novela de Stephen King viene dada a través de las declaraciones de fuentes cercanas al estudiante que, bueno, propició este acto y que declararon que la novela era muy admirada por parte del mismo. El segundo de los casos es el de Scott Pennington, un estudiante que acaba con la vida de su profesor de inglés tras obtener una mala calificación por un ensayo precisamente sobre Rabia, la novela de King. Pero hay un caso que resulta clave, determinante a la hora de considerar este libro como maldito, tanto que es la causa de que el propio Stephen King pidiera a sus editores que dejaran de publicar y comercializar este libro. De hecho, en castellano es tremendamente difícil de conseguir en papel y su precio de segunda mano es desorbitado. Me estoy refiriendo a los hechos que 20 años después de la publicación de la novela, en 1997, en Kentucky, sucedieron a manos de Michael Carnill, quien llegó con uno de estos objetos peligrosos de fuego que son comercializados con excesiva facilidad en Estados Unidos a su escuela secundaria. Y utilizando este instrumento, ya me entendéis, provocó daños en 8 de sus compañeros, 3 de los cuales llegaron a perder la vida. La conexión con la novela de Stephen King se estableció de manera bastante rápida, pues cuando abrieron la taquilla de Carnill, encontraron un ejemplar entre sus pertenencias. La segunda de las obras de la que os voy a hablar probablemente haya venido a la mente de muchos de vosotros al iniciar esta sección, y es El guardián entre el centeno, publicada en 1951 por J. de Salinger.
En ella asistimos a la cruda confesión de las vivencias del joven Holden Caulfield, un adolescente que se siente atravesado por un hondo sentimiento de soledad y desarraigo. Precisamente es la actitud rebelde de este personaje la que parece despertar las simpatías de determinados criminales. Son varios los casos que han podido vincularse con el guardián entre el centeno. De hecho, si hacéis una rápida búsqueda en internet, encontraréis muchos de ellos. Sin embargo, hay un caso que a mí me parece especialmente destacable, que es el de Mark David Chapman, la persona a la que debemos la temprana pérdida de John Lennon. ¿Cómo sabemos la conexión que existía entre Chapman y el guardián entre el centeno? Tristemente no fue difícil de comprobar, pues el propio Chapman esperó a la policía en el escenario de sus actos, leyendo precisamente la novela de J.D. Salinger. Su manera de entretener el tiempo fue esta novela, que llevaba consigo precisamente en el momento del crimen. Y para terminar con esta sección, os voy a hablar de una obra que yo no sabía que estaba relacionada con un acto criminal hasta que me puse a hacer el vídeo. Se trata de Fundación, de Isaac Asimov, una saga de novelas de ciencia ficción publicadas en los años 50 del siglo XX. Y es que esta saga de novelas inspiró la creación y las posteriores actuaciones de una secta japonesa. Su líder, cuyo nombre os voy a dejar escrito en algún lugar de la pantalla, porque llevo un rato intentándolo pronunciar y no me suena ni medianamente digno, consideraba proféticas estas novelas. Este hecho, junto a una serie de eventos que se producen en los años 90, hace que él confirme la cercanía del fin del mundo, la cercanía del apocalipsis, un momento que además esperaba impaciente y en el que consideraba que su secta iba a tener un importante papel. Tanto que decidió acelerar el proceso. ¿Cómo lo hicieron? Liberando gas sarín en el metro de Tokio, en el año 1995. Fueron cientos de personas las que sufrieron algún tipo de intoxicación y 12 de ellas perdieron la vida. Y de estos casos en los que la ficción influye en la realidad, vamos a darle la vuelta a la ecuación. Y nos vamos a aquellos casos en los que es la realidad la que entra en la obra ficcional. Y es totalmente cierto el dicho de que la realidad supera a la ficción. Son muchísimos los casos de crímenes que nos han impactado, que nos dejan sorprendidos, sobrecogidos. Precisamente por eso, en muchas ocasiones, los escritores toman esos casos de la realidad y los incorporan a sus obras, quizá como una forma de explorar esa parte de la realidad que no entienden. El primero de los objetivos que un autor que incorpora la realidad criminal a su obra puede perseguir es el testimonial, es decir, dejar un reflejo escrito, una especie de constatación histórica sobre unos eventos. Estos eventos pueden quererse registrar por ser considerados relevantes de algún modo en la historia de un lugar o en la historia social, pero quizá también su registro busque que funcione a modo de advertencia para no volver a cometer esos mismos actos. Y este aspecto conecta con la que yo considero que es una de las funciones principales de la ficcionalización de crímenes reales o de la apropiación literaria de crímenes reales, que es la posibilidad de analizar todas las circunstancias que los rodean. De tal manera, la incorporación como materia narrativa de crímenes reales permite hacer un análisis de todos aquellos agentes que condicionan los actos, de aquellos culpables secundarios que jamás serían condenados, pero que sin duda son imprescindibles para que los actos lleguen a su fin. Precisamente a estos casos, en los que los crímenes reales pasan a las páginas de los libros, me voy a dedicar en los próximos vídeos de las semanas siguientes. Pero tranquilos, no os vayáis todavía, no cierro la sección aquí, voy a daros un pequeño aperitivo. Os voy a hablar del caso de la trilogía del Baztán, de Dolores Redondo, una serie de novelas en las que seguimos a la inspectora Amaya Salazar en su regreso a su localidad natal, en la que tendrá que investigar una serie de crímenes, pero también enfrentarse, a las partes más oscuras de su pasado familiar. Tal y como ha declarado la propia autora en varias ocasiones, es una noticia publicada en 2011 la que arranca esa chispa de inspiración en ella, la que la empuja a empezar a escribir esta saga de novelas. Si no habéis leído todavía la trilogía del Baztán, hacedlo. También hay una serie de películas en Netflix inspiradas en ella, pero yo, para sorpresa de absolutamente nadie, creo que es mejor empezar por los libros. Y de paso, ya os advierto, el caso que os voy a contar ahora que inspira a la autora no os va a estropear absolutamente nada de la experiencia lectora. En 2011, Dolores Redondo tiene noticia de una investigación que se está iniciando con respecto a un crimen cometido 30 años atrás, el de la pequeña Inara, una niña de tan solo 14 meses que fue dada por sus padres a modo de ofrenda a la secta a la que pertenecían. Son muy pocos los datos que podemos encontrar sobre este caso,
que aún se encuentra bajo secreto de sumario. Lo que sí sabemos es la historia que los padres inventaron para intentar justificar ante su entorno la desaparición de la pequeña. Dijeron que durante unas vacaciones familiares en Londres, la niña había sufrido un ictus inesperado y había perdido la vida. Los padres se habrían sentido tan sumamente conmocionados que no se vieron con fuerzas de regresar a España con ella y realizaron los rituales funerarios allí, en Londres. Sin embargo, se sabe que esto no es verdad, al igual que se sabe, según lo que he podido encontrar en algunas breves menciones en prensa, que son muchas las personas que podrían estar implicadas en este caso, que serían muchos los miembros de la secta que todavía estarían libres y que podrían estar además asociados a puestos de prestigio social como médicos o profesores. Sin duda alguna, Dolores Redondo utilizó la literatura como una herramienta para entender la realidad, para procesar esa rabia, ese encogimiento de alma que se tiene ante una noticia como esta, y de alguna manera para hacer un homenaje a la pequeña Inara. La autora, sin duda alguna, demostró mucho más amor y mucho más aprecio por la pequeña que quien debería haberlo tenido. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. No me voy a enrollar más. Os voy a dejar tiempo para que reviséis las sugerencias de lecturas que os he dejado ahí, para que me hagáis sugerencias a mí también, por favor, porque la lista de libros pendientes nunca es lo suficientemente larga. Y para que, bueno, pues cojáis fuerzas para los vídeos que vendrán en las próximas semanas. Os recuerdo, exploraremos casos reales que han sido tratados por la literatura escrita en español. Y ya lo sé, lo prometo, me voy ya, que me pongo pesada y las despedidas las alargo. Pero es que necesito pedirte dos favores antes de nada. El primero de ellos, si este vídeo te ha gustado, por favor házmelo saber, que no me sienta yo hablando a la nada. Déjame un comentario, ponme una manita arriba, las dos cosas. Y el segundo favor, si no lo haces ya, dale a seguir al canal y actívate la campanita. Y esto segundo lo digo sobre todo por ti, que luego te quejarás si no te enteras a tiempo de los vídeos que van a venir. Yo ahí lo dejo. Nos vemos muy pronto, en solo 7 días. Así que mientras tanto, pongo en marcha la nave hasta la siguiente parada del universo deslenguado. ¡Adiós!